En el mundo empresarial actual, enfrentar dificultades económicas es una situación que puede afectar a cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector. Los planes de reestructuración se han convertido en una herramienta fundamental para que las empresas atraviesen momentos de crisis sin tener que recurrir al concurso de acreedores, que representa el último paso antes de la liquidación definitiva. Esta guía tiene como objetivo explicar de manera clara y accesible qué son los planes de reestructuración, cómo funcionan y cuál es el procedimiento a seguir para implementarlos con éxito. A lo largo de la misma, exploraremos todos los aspectos relevantes de este importante mecanismo legal, prestando especial atención a la normativa española actual y a cómo se adapta a los requerimientos de la Unión Europea. Entender los planes de reestructuración no solo es importante para empresarios y directivos, sino también para trabajadores, acreedores y cualquier persona interesada en el funcionamiento del tejido empresarial. En momentos de dificultad económica, estos planes ofrecen una alternativa constructiva que permite salvar empresas viables, preservar puestos de trabajo y proteger los intereses de todos los afectados. Un plan de reestructuración es un instrumento legal que permite a una empresa en dificultades económicas negociar con sus acreedores modificaciones en las condiciones de sus deudas y en su estructura operativa, con el objetivo de superar su situación crítica y continuar operando de manera viable. Según la normativa española actual, específicamente en la Ley Concursal en su artículo 614, se consideran planes de reestructuración aquellos que tienen por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario, o una combinación de estos elementos. Es fundamental entender que un plan de reestructuración no es simplemente un acuerdo para refinanciar deudas, sino que puede incluir una amplia gama de medidas destinadas a recuperar la viabilidad de la empresa. Esto puede abarcar desde cambios en la estructura accionarial hasta modificaciones en el modelo de negocio, reorganizaciones laborales y hasta la venta de partes no esenciales del negocio. Los planes de reestructuración no son un concepto nuevo, pero han experimentado una importante evolución en los últimos años. Hasta hace relativamente poco tiempo, la legislación española se centraba principalmente en los acuerdos de refinanciación, que estaban limitados a la modificación o ampliación significativa de los créditos. La gran transformación llegó con la Directiva de la Unión Europea 2019/1023, conocida como la Directiva sobre Marcos de Reestructuración Preventiva, que obligó a los Estados miembros a crear marcos legales efectivos para facilitar la reestructuración de empresas viables antes de que se declaren insolventes. En España, esta directiva se incorporó mediante la Ley 16/2022, que reformó sustancialmente el título primero del libro segundo de la Ley Concursal. Antes de esta reforma, este tema se regulaba con un único artículo. Ahora ocupa múltiples artículos, lo que demuestra la complejidad y la importancia que se le otorga a este instrumento. La Directiva Europea busca establecer un equilibrio entre la necesidad de facilitar la reestructuración de empresas viables y la protección de los derechos de los acreedores. Su objetivo principal es prevenir las insolvencias innecesarias y, en consecuencia, preservar empleos y valor económico. Actualmente, los planes de reestructuración en España se regulan principalmente en el título tercero del libro segundo de la Ley Concursal, que fue reformado por la Ley 16/2022. Este título se divide en varios capítulos que abarcan desde la comunicación de negociaciones hasta la homologación judicial de los planes. Es importante destacar que la normativa distingue entre diferentes tipos de empresas, estableciendo reglas específicas para las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como pymes. Según la Ley Concursal en su artículo 682, se consideran pymes aquellas que cumplen dos condiciones. Tienen un número medio de trabajadores en el ejercicio anterior inferior a 49 personas y un volumen de negocios anual igual o inferior a 10 millones de euros. La reforma introducida por la Ley 16/2022 representa un cambio significativo respecto al régimen anterior, ampliando considerablemente las posibilidades de las empresas para negociar soluciones a sus crisis sin tener que entrar en concurso. Antes, los acuerdos de refinanciación estaban bastante limitados. Ahora, los planes de reestructuración
ofrecen un abanico mucho más amplio de medidas que pueden incluirse. No todas las empresas pueden acogerse a un plan de reestructuración. La ley concursal establece claramente que este mecanismo está disponible cuando la empresa se encuentra en una de tres situaciones específicas. 1. Probabilidad de insolvencia. Cuando existen indicios razonables de que la empresa podría no ser capaz de cumplir sus obligaciones a su vencimiento en el futuro previsible. 2. Insolvencia inminente. Cuando la empresa está a punto de no poder hacer frente a sus obligaciones a su vencimiento. 3. Insolvencia actual. Cuando la empresa ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones a su vencimiento. Es crucial entender que el plan de reestructuración debe ofrecer una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo. Esto significa que no se trata simplemente de ganar tiempo, sino de presentar un plan creíble que demuestre cómo la empresa recuperará su solvencia. La viabilidad es un concepto central en los planes de reestructuración. Para que un plan sea aprobado, debe demostrar que la empresa puede seguir operando de manera sostenible una vez implementadas las medidas propuestas. La evaluación de la viabilidad no es una mera formalidad. Requiere un análisis detallado de la situación económica de la empresa, sus perspectivas de mercado, su modelo de negocio y la capacidad de generar flujos de caja suficientes para cumplir con sus obligaciones reestructuradas. En la práctica, esto suele implicar la elaboración de previsiones financieras realistas, análisis de sensibilidad ante diferentes escenarios y una clara explicación de cómo las medidas propuestas contribuirán a la recuperación de la empresa. Es importante señalar que la ley exige que el plan incluya una exposición de las condiciones necesarias para el éxito del plan de reestructuración y de las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo y evitar el concurso del deudor. Esto se encuentra especificado en el artículo 633.10 de la ley concursal. No todas las situaciones de dificultad económica son adecuadas para un plan de reestructuración. La jurisprudencia ha establecido que cuando una empresa carece de actividad real y no presenta perspectivas viables de recuperación, no procede la aprobación de un plan de reestructuración. Un ejemplo claro de esto es la resolución del Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 12, en auto del 20 de noviembre de 2023, que denegó la homologación de un plan de reestructuración porque la deudora era una empresa sin actividad y no se cumplía el requisito de asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo. El proceso de un plan de reestructuración comienza con la comunicación de negociaciones. Este es un acto formal mediante el cual el deudor informa a la autoridad judicial de su intención de negociar un plan de reestructuración con sus acreedores. Comunicación de negociaciones. Artículo 586 del texto refundido de la ley concursal. La comunicación incluirá: primero, razones y estado de las negociaciones. Segundo, juicio de competencia. Tercero, relación de acreedores con los que se negocia o se negociará e importes, indicando especialmente relacionados. Y para crédito público, fecha de devengo. Cuarto, circunstancias que afecten a la negociación. Quinto, actividad, activo, pasivo, cifra de negocios y plantilla. Sexto, bienes necesarios y ejecuciones. Séptimo, contratos necesarios. Octavo, solicitud de experto, en su caso. Noveno, carácter reservado si se pide. Y décimo, certificados de estar al corriente si se va a afectar crédito público o manifestación en contra. Es importante destacar que la comunicación de negociaciones tiene efectos jurídicos importantes, como la suspensión de ejecuciones singulares y la protección temporal contra ciertas acciones de los acreedores. Estos efectos pueden prorrogarse bajo ciertas condiciones. Un elemento fundamental en el proceso de reestructuración es la figura del experto en materia de reestructuración, aunque no siempre es obligatorio. Este profesional juega un papel crucial en todo el proceso, desde la elaboración del plan hasta su aprobación. El experto en materia de reestructuración debe reunir ciertos requisitos: ser una persona natural o jurídica, tener formación académica en derecho, economía o disciplinas afines, contar con experiencia en reestructuraciones empresariales o acreditar los requisitos para ser administrador concursal conforme a la ley concursal. Las funciones principales del experto son: asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración,
Elaborar y presentar al juez los informes exigidos por la ley concursal. Emitir informes sobre la viabilidad del plan. Certificar las mayorías alcanzadas en la votación del plan. El experto debe actuar con total independencia e imparcialidad, velando por el interés general del proceso y no representando a ninguna de las partes. Su papel es facilitar el acuerdo entre deudor y acreedores, no tomar partido por ninguno de ellos. El plan de reestructuración debe contener una serie de elementos mínimos establecidos en el artículo 633 de la ley concursal. 1. La identidad del deudor. 2. La identidad del experto encargado de la reestructuración, si hubiera sido nombrado. 3. Una descripción de la situación económica del deudor y de la situación de los trabajadores, y una descripción de las causas y del alcance de las dificultades del deudor. 4. El activo y el pasivo del deudor en el momento de formalizar el plan de reestructuración. 5. La identificación de los acreedores y el importe de sus créditos. 6. El tratamiento previsto para cada clase de acreedores. 7. Las medidas de reestructuración financiera y operativa propuestas. 8. El calendario de ejecución del plan. 9. La exposición de las condiciones necesarias para el éxito del plan y las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad. 10. Las medidas de información y consulta con los trabajadores. 11. En el caso de que se pretenda que el plan afecte al crédito público, la acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. La elaboración de un plan de reestructuración es un proceso complejo que requiere la colaboración entre el deudor, el experto y los principales acreedores. Es fundamental que el plan sea realista, detallado y ofrezca una verdadera perspectiva de viabilidad. Una vez elaborado, el plan debe ser sometido a la aprobación de los acreedores. Para ello, los acreedores se dividen en clases según la naturaleza de sus créditos y sus intereses comunes. Se aprueba por clase con A. 2/3 del valor en clases no garantizadas. B. 3/4 del valor en la clase de garantía real. No se exige mayoría por número. La ley concursal establece que, como mínimo, deben existir las siguientes clases de acreedores. Acreedores con garantía, privilegiados especiales. Acreedores públicos, una clase separada por cada rango concursal en que titulen créditos. Acreedores ordinarios, acreedores subordinados. Es importante destacar que cuando los acreedores sean pequeñas o medianas empresas y el plan de reestructuración suponga para ellas un sacrificio superior al 50% del importe de su crédito, deben constituir una clase de acreedores separada. Una vez aprobado por las clases de acreedores, el plan debe ser sometido a homologación judicial. La homologación es el acto mediante el cual el juez mercantil confirma la validez del plan y le otorga efectos frente a todos los acreedores incluidos en el perímetro del plan, incluso aquellos que no lo hayan aprobado. Para que el juez homologue el plan, debe verificar que se cumplan los siguientes requisitos. 1. Que el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, y el plan ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa. 2. Que el plan cumpla los requisitos de contenido y de forma exigidos. 3. Que el plan haya sido aprobado por todas las clases de créditos, por el deudor o, en su caso, por los socios. 4. Que los créditos dentro de una misma clase sean tratados de forma paritaria. 5. Que el plan haya sido comunicado a todos los acreedores afectados. En casos excepcionales, cuando el plan no ha sido aprobado por todas las clases, puede ser homologado si la clase o clases de acreedores que no lo han aprobado reciben un trato más favorable que cualquier otra clase de rango inferior. Este mecanismo se conoce como confirmación forzosa y es uno de los aspectos más innovadores de la nueva regulación. Para las pymes, la homologación solo puede pedirse si el deudor y, en su caso, los socios la han aprobado, y la confirmación de clases, facultativa, solo puede solicitarla el deudor. Uno de los aspectos más complejos y relevantes de los planes de reestructuración es la clasificación de acreedores. La correcta clasificación es fundamental para el éxito del plan, ya que determina cómo se votará y cómo se aplicarán las medidas propuestas. La ley concursal establece que los acreedores deben agruparse en clases cuando tengan intereses comunes respecto al plan de reestructuración.
Esto significa que los acreedores con características y situaciones similares deben estar en la misma clase. Un ejemplo ilustrativo de los problemas que puede generar una mala clasificación es el primer plan de reestructuración homologado judicialmente en España, el de Sheldist Congelados, Sociedad Limitada Unipersonal. En este caso, el plan separó a los acreedores en 8 clases, imponiéndose el plan por una mayoría de 5-3. Sin embargo, 4 de las 5 clases favorables al plan eran unipersonales y recibían un trato muy benigno, lo que la doctrina norteamericana califica como gerrymandering, manipulación deliberada de la composición de las clases para asegurar la aprobación del plan. Para evitar este tipo de prácticas, la ley establece que los acreedores deben agruparse en clases según sus intereses comunes, no según el resultado que se pretenda obtener en la votación. Un aspecto fundamental de los planes de reestructuración es cómo afectan a los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. La ley concursal, en su artículo 618, establece un principio general que impide que la homologación de un plan de reestructuración afecte a la vigencia de estos contratos. Esto significa que, en principio, los contratos en curso seguirán vigentes tras la aprobación del plan, sin que las partes no deudoras puedan invocar cláusulas contractuales que permitan la modificación o extinción del contrato como consecuencia de la aprobación del plan. Sin embargo, el plan sí puede incluir medidas que afecten a estos contratos, incluyendo su resolución, siempre que ello sea necesario para el buen éxito de la reestructuración. La resolución del contrato podrá formar parte del contenido del plan y controvertirse por el cauce de la impugnación al mismo. La ley concursal otorga una protección especial a la financiación nueva e interina, que es fundamental para que las empresas puedan continuar operando durante el proceso de reestructuración. Se distinguen 2 tipos de financiación protegida. 1. Financiación nueva. Toda nueva ayuda financiera, prestada por un acreedor existente o un nuevo acreedor para llevar a cabo un plan de reestructuración e incluida en dicho plan de reestructuración. 2. Financiación provisional. Toda nueva ayuda financiera, prestada por un acreedor existente o un nuevo acreedor que incluya, como mínimo, ayuda financiera durante la suspensión de las ejecuciones singulares, y que sea razonable y sea necesaria inmediatamente para que la empresa del deudor pueda continuar operando o con el fin de preservar o mejorar el valor de dicha empresa. Esta protección es crucial porque sin financiación adicional, muchas empresas en dificultades no podrían sobrevivir durante el proceso de reestructuración. La protección garantiza que estos nuevos créditos tengan cierta prioridad y no puedan ser impugnados fácilmente como perjudiciales para el conjunto de los acreedores. La ley concursal establece especialidades específicas para los planes de reestructuración de las pymes. 1. El plan de reestructuración se podrá presentar en un modelo oficial adaptado a las necesidades de las pequeñas empresas, disponible por medios electrónicos en la sede judicial electrónica, en las notarías o en las oficinas del registro mercantil. 2. Aunque no haya sido aprobado por todas las clases de acreedores, el plan de reestructuración podrá ser homologado si la clase o clases de acreedores que no lo hayan aprobado reciben un trato más favorable que cualquier otra clase de rango inferior. 3. La homologación solo puede pedirse si el deudor, y en su caso, los socios la han aprobado. 4. La confirmación de clases, facultativa, solo puede solicitarla el deudor. Estas especialidades buscan facilitar el acceso de las pymes a los planes de reestructuración, teniendo en cuenta sus recursos limitados y la necesidad de agilizar los procedimientos. El experto en materia de reestructuración es una figura clave en todo el proceso. Debe ser una persona natural o jurídica con formación académica en Derecho, Economía o disciplinas afines, que acredite experiencia en reestructuraciones empresariales o que cumpla los requisitos para ser administrador concursal. Es importante destacar que el experto debe poseer conocimientos jurídicos, económicos y empresariales, así como la pericia necesaria para efectuar una valoración de empresas. Se trata de un profesional con una formación multidisciplinar que le permite comprender todos los aspectos de la situación de la empresa en dificultades. El experto debe actuar con total independencia, sin representar los intereses de ninguna de las partes, sino velando por el interés general del proceso y facilitando el acuerdo entre deudor y acreedores. La ley concursal prevé la posibilidad de sustitución del experto en materia de reestructuración, pero establece unos requisitos muy específicos para que esto pueda ocurrir. 1.
El experto nombrado debe haber sido designado a instancia del deudor o de una minoría de acreedores, como mínimo del 35% del pasivo afectado. 2. La petición de sustitución solo pueden cursarla acreedores que representen al menos el 50% del pasivo afectado. 3. La sustitución procederá cuando los acreedores que representen al menos el 50% del pasivo afectado así lo soliciten, sin que sea necesario acreditar un incumplimiento grave por parte del experto. Este sistema busca garantizar la estabilidad del proceso, evitando que los acreedores puedan cambiar de experto cada vez que no les guste su opinión o informe, pero permitiendo la sustitución cuando una mayoría significativa de acreedores así lo requiera. Retribución del experto. La retribución del experto en materia de reestructuración debe ser razonable y proporcional a la complejidad del caso y al tiempo dedicado. La ley concursal establece que el juez puede revisar las retribuciones del experto, especialmente si se aprecia de modo manifiesto que las mismas no responden a una exigencia razonable o son absolutamente desproporcionadas. Como parámetro orientativo, se puede tomar el tope máximo de las retribuciones correspondientes a la fase común en un concurso de acreedores, prorrateadas por los meses en que se prolongue la intervención del experto. Es importante que la retribución se acuerde desde el principio del proceso, ya que la falta de acuerdo sobre este punto podría dificultar o incluso impedir la elaboración del plan de reestructuración. Uno de los mayores desafíos en el proceso de reestructuración es elaborar un plan que sea viable y realista. Muchos planes fracasan porque presentan previsiones excesivamente optimistas o no abordan los problemas fundamentales de la empresa. Para elaborar un plan viable, es necesario 1. Realizar un diagnóstico preciso de la situación de la empresa, identificando las causas reales de las dificultades. 2. Establecer previsiones financieras realistas, basadas en supuestos razonables y con análisis de sensibilidad ante diferentes escenarios. 3. Incluir medidas concretas y específicas, no solo generales. 4. Garantizar que el plan sea coherente y que todas sus partes se complementen. 5. Contemplar un calendario de implementación realista, con hitos claros y medibles. Es fundamental que el plan no se limite a reestructurar deudas, sino que aborde también los problemas operativos y estratégicos de la empresa. Un plan que solo modifica deudas sin resolver los problemas de fondo está condenado al fracaso. La negociación con acreedores es uno de los aspectos más delicados del proceso. Los acreedores suelen tener intereses diferentes y, en muchos casos, contrapuestos. Para lograr una negociación exitosa, es importante 1. Comunicar de manera clara y transparente la situación de la empresa y las razones por las que se propone el plan. 2. Tratar a todos los acreedores de manera equitativa dentro de su clase. 3. Buscar soluciones creativas que beneficien a todas las partes. 4. Contar con el apoyo del experto en materia de reestructuración para facilitar la negociación. 5. Ser realista en las concesiones que se ofrecen a los acreedores. Es crucial entender que los acreedores no aceptarán un plan que les ofrezca menos de lo que obtendrían en caso de concurso. Por lo tanto, el plan debe demostrar que ofrece un resultado mejor que el que se obtendría en un procedimiento concursal. La gestión adecuada de la información es fundamental en el proceso de reestructuración. El deudor debe proporcionar información completa y precisa a los acreedores y al experto, pero al mismo tiempo debe proteger información sensible que podría perjudicar la empresa si se hiciera pública. Algunas recomendaciones para una buena gestión de la información. 1. Establecer un protocolo claro para el intercambio de información. 2. Designar a una persona responsable de la comunicación con los acreedores. 3. Utilizar plataformas seguras para compartir documentos confidenciales. 4. Ser proactivo en la comunicación, anticipándose a las preguntas y preocupaciones de los acreedores. 5. Garantizar que toda la información proporcionada sea consistente y coherente. La comunicación efectiva puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un plan de reestructuración, ya que ayuda a construir la confianza necesaria para que los acreedores apoyen el plan. Aunque el plan de reestructuración haya sido aprobado por las mayorías requeridas y homologado por el juez, puede ser impugnado por diversos motivos. Las causales de impugnación están establecidas en el artículo 655 de la Ley Concursal y comprenden 1.
La falta de requisitos para la aplicación del título tercero del libro segundo. 2. La falta de requisitos de forma y contenido exigidos para el plan. 3. La falta de mayoría necesaria para la aprobación del plan. 4. El incumplimiento del principio de paridad de trato entre acreedores de la misma clase. 5. La existencia de dolo, fraude o mala fe en la elaboración o aprobación del plan. 6. El incumplimiento de los derechos fundamentales de los afectados. 7. La falta de viabilidad del plan. Es importante destacar que la impugnación debe presentarse en el plazo de 15 días desde la publicación del auto de homologación en el registro público concursal. Los socios también tienen la posibilidad de impugnar el plan de reestructuración, especialmente cuando el plan afecta a sus derechos. Esto puede ocurrir cuando el plan incluye medidas que modifican la estructura accionarial o que afectan a los derechos de los socios. La jurisprudencia ha establecido que cuando los socios impugnan el plan de manera manifiestamente carente de fundamento, con el propósito de obstaculizar injustificadamente la adopción, confirmación o ejecución del plan, puede invocarse el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretado a la luz de la Directiva de la Unión Europea 2019/1023. Uno de los aspectos más importantes del control judicial es la evaluación de la viabilidad del plan. El juez debe verificar que el plan ofrece una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo. En la práctica, esto significa que el juez debe examinar 1. La calidad del diagnóstico de la situación de la empresa. 2. El realismo de las previsiones financieras. 3. La adecuación de las medidas propuestas para resolver los problemas identificados. 4. La coherencia interna del plan. 5. La experiencia y credibilidad del equipo directivo que implementará el plan. El juez no debe entrar a valorar la corrección de las decisiones empresariales, salvo que exista una evidencia burda de su incorrecta valoración. Su papel es verificar que el plan es viable, no decidir si es la mejor opción posible. El primer plan de reestructuración homologado judicialmente en España fue el de Sheldist Congelados, Sociedad Limitada Unipersonal, aprobado por el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra número 3, en auto del 2 de diciembre de 2022, y posteriormente confirmado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la sentencia 179/2023. Este caso es especialmente interesante porque ilustra algunos de los desafíos prácticos de los planes de reestructuración. El plan separó a los acreedores en 8 clases, imponiéndose por una mayoría de 5-3. Sin embargo, 4 de las 5 clases favorables al plan eran unipersonales y recibían un trato muy benigno, lo que ha sido calificado como gerrymandering, manipulación deliberada de la composición de las clases para asegurar la aprobación del plan. Este caso pone de relieve la importancia de una clasificación adecuada de acreedores y la necesidad de que las clases reflejen verdaderamente intereses comunes, no solo el resultado deseado en la votación. Un ejemplo opuesto es el caso de Industrias Bianchezza, sociedad anónima unipersonal, cuyo plan de reestructuración fue denegado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 12, en auto del 20 de noviembre de 2023. El juez denegó la homologación porque consideró que el plan incumplía el requisito de asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo. La deudora era una empresa sin actividad y no se cumplía el requisito de ofrecer una perspectiva razonable de viabilidad. Este caso subraya la importancia fundamental de presentar un plan que demuestre claramente cómo la empresa recuperará su solvencia. El Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 16 aprobó el plan de reestructuración de Turner Publicaciones, Sociedad Limitada, en auto del 15 de diciembre de 2023. Este caso es interesante porque el juez interpretó que la infracción debe ser literosuficiente para considerar que el plan no cumple los requisitos legales. Este enfoque muestra una interpretación flexible por parte de la justicia, que busca facilitar la aprobación de planes viables siempre que cumplan con los requisitos esenciales, sin exigir una perfección formal excesiva que pudiera obstaculizar el proceso. A medida que se van resolviendo más casos, la jurisprudencia está estableciendo precedentes importantes que ayudarán a clarificar muchos aspectos de los planes de reestructuración. Algunas de las cuestiones que probablemente se definirán en los próximos años incluyen: 1.
los límites exactos de la clasificación de acreedores y cómo evitar el gerrymandering. 2. Los criterios concretos para evaluar la viabilidad de un plan. 3. El alcance exacto de la protección a la financiación nueva e interina. 4. La relación entre los planes de reestructuración y otros procedimientos concursales. La evolución de la jurisprudencia será fundamental para establecer un marco predecible que facilite la elaboración y aprobación de planes de reestructuración. Posibles reformas futuras. Aunque la Ley 16/2022 ha introducido importantes mejoras, es probable que en el futuro se necesiten ajustes adicionales para perfeccionar el sistema. Algunas áreas que podrían requerir reformas incluyen: 1. La figura del experto en materia de reestructuración, para aclarar mejor sus funciones y responsabilidades. 2. Los procedimientos para pymes, para hacerlos aún más ágiles y accesibles. 3. La relación con otros marcos de reestructuración, como los acuerdos extrajudiciales de pago. 4. La coordinación con otros procedimientos europeos de reestructuración. Estas reformas probablemente surgirán a partir de la experiencia práctica y de las necesidades identificadas por los operadores jurídicos y empresariales. Impacto en la cultura empresarial. Uno de los efectos más importantes de los planes de reestructuración es su impacto en la cultura empresarial. Al proporcionar un mecanismo efectivo para superar dificultades económicas sin tener que recurrir al concurso, estos planes están ayudando a cambiar la percepción del fracaso empresarial. En lugar